El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamados Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron. ¿Dónde queréis que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Vayan a la ciudad, a donde fulano, y díganle, el maestro mandó a decir, ya se acerca mi hora, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, mientras comían les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarse uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él les respondió: Uno que ha comido del plato conmigo es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre sigue su camino, como está consignado acerca de él en las Escrituras. Pero ay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Entonces le preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él le respondió: Tú mismo lo has dicho. Durante la cena Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Beban todos de ella, porque esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Yo les aseguro que de ahora en adelante no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche todos me van a fallar, pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después, cuando resucite, me adelantaré a ustedes para reunirlos en Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y allí les dijo: Siéntense aquí mientras voy allí a hacer oración. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Mi alma está triste hasta morir. Quédense aquí y permanezcan en vela conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, ojalá no tenga yo que pasar este trago amargo. Sin embargo, que sea no como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Así que no pudieron permanecer en vela conmigo ni siquiera 1 hora. Velen y oren para no exponerse a la tentación. Aunque haya buena voluntad, la naturaleza es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si no es posible que deje de pasar este trago amargo, que se haga tu voluntad. Y viniendo nuevamente los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: ¿Todavía durmiendo y descansando? Miren, ya llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya llega el traidor.
Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, Salve, maestro. y lo besó. Pero Jesús le contestó. Amigo, adelante con tus planes. Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, Vuelve la espada a su sitio, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Piensas que si se lo pidiera a mi Padre, Él no pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dice que así tiene que suceder? Entonces Jesús le dijo a la gente, Vinieron con espadas y palos a ponerme preso, como si fuera un bandido. Diariamente me sentaba en el templo a enseñar y allí no me arrestaron. todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro los seguía de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testigo contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron, Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, Te conjuro por Dios vivo, a que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú mismo lo has dicho. Yo por mi parte les digo, en adelante van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué deseáis? y ellos contestaron. Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetaron. Otros lo golpearon diciendo, Haz de profetas, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo, No sé qué quieres decir. y al salir al portal lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí, Este andaba con Jesús el Nazareno. otra vez negó con el juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, Seguro tú también eres de ellos. Te delata tu acento. entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, No conozco a ese hombre. y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo, He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. pero ellos dijeron, ¿A nosotros qué? Allá tú. él, arrojando las monedas en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron, No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero, para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata,
el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Tú mismo lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó. ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo a Pilato. ¿A quién queréis os que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir. No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron. A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Todos contestaron. Que lo crucifiquen. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud diciendo. Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo, Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la carabela, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándolas a suerte, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú, que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. No es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creemos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lema sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa
y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente ese era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago, y José y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó a que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupos los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan los discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato le contestó: Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Yo quisiera decirles una palabra de cada una de las lecturas que hoy se nos regalan en este día tan especial. Y quisiera comenzar con la lectura del profeta Isaías que acabamos de escuchar. Ustedes saben que en Isaías hay 4 cánticos del siervo. Este que nosotros escuchamos es el tercero. Y en este cántico fundamentalmente se insiste en que el profeta es un siervo, un discípulo, es uno que ha sido elegido para repetir el mensaje divino que oye de Dios. Si te das cuenta, él se define como alguien que tiene lengua experta, lo cual es una expresión que manifiesta su discipulado. Pero más adelante dice que él se levanta temprano a escuchar la palabra que le viene de Dios. Esto es, su ministerio, su vocación no es otra distinta a decir, a compartir lo que el Dios de la vida le enseña y lo que el Dios de la vida le dice. Nosotros sabemos que el relato de la pasión que acabamos de leer de alguna manera está construido en clave de estos 4 cánticos del siervo. De alguna manera nosotros entendemos el ministerio de Jesús desde estos textos. Así como aquí se describe a un hombre que sufre, así como aquí se describe un hombre que padece mucho sufrimiento a causa de hacer la voluntad del Padre, nosotros entendemos que así vivió Jesús. Porque al fin y al cabo, los autores del Evangelio, cuando construyen el relato de la pasión, así nos lo dejan claro. ¿Qué nos enseña entonces a nosotros? Lo primero que este cántico del siervo nos enseña es que nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Pero para obedecer la palabra de Dios hay que escucharla. Para poder obedecer la palabra de Dios hay que comprenderla, hay que entenderla. Y esa debe ser nuestra tarea en este tiempo especial. Ojalá tú seas obediente a la palabra. Ojalá tú seas ese que hace lo que Dios quiere. Ojalá tú seas ese que vive a la manera de Dios y que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles, se mantiene firme, obediente al Señor. Esa es nuestra lectura para hoy, es nuestra enseñanza para hoy. Ser obedientes a la palabra, escuchar la palabra y hacerla realidad en nuestra vida. Aunque eso signifique a veces dolor, aunque eso signifique a veces rechazo,
aunque eso signifique a veces pasar por momentos muy difíciles. Luego escuchamos el Salmo, que es el Salmo 22. Y este Salmo es un Salmo de victoria. Y a mí siempre me ha impactado que el crucificado esté rezando un Salmo de victoria. Un Salmo que comienza diciendo: ¿por qué me has abandonado? Pero que si tú continúas leyendo el Salmo completo, te das cuenta que es un canto de victoria, que es un canto en el que este hombre declara la victoria de Dios en su vida. Oiga, mis hermanos, que ojalá cuando pasemos por esos momentos difíciles que todos tenemos, nadie puede decir: no, padre, yo no tengo momentos difíciles, a mí siempre me va bien, yo ni me enfermo, padre. Mentiras. Todos nos enfermamos, todos padecemos, todos sufrimos de distintas cosas. Y a veces cuando no es de uno, sufre uno por la familia de uno, por los que uno ama, ¿sí o no? A veces uno está perfecto y le está yendo bien, pero lo llama a alguien, un primo, un sobrino, una tía, un hermano: oye, estoy mal. Y uno inmediatamente comienza a padecer por esa persona. Porque al fin y al cabo, tener familia es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Pero tener familia lo hace a uno vulnerable. No olviden eso. Porque hay cosas, a veces uno puede responder por uno, pero ¿cómo responde por los otros? Bueno, lo importante es que cuando estés sufriendo, que cuando estés padeciendo, en vez de quejarte, en vez de renegar, en vez de maldecir, tú cantes un cántico de victoria. Porque esa es una manera de decir: Señor, de esta voy a salir. El que canta la alabanza, el que canta la victoria mientras sufre, cree y confía en que va a salir adelante. Y luego tenemos la lectura de Filipenses, ese cántico cristológico hermoso. Es bello ese cántico cristológico. Diera para que habláramos, tú sabes, toda la mañana, porque sin duda yo creo que este cántico hace un resumen del ministerio de Jesús. Se podría decir que está dividido en dos partes. Podríamos decir que está dividido primero en la acción descendente y luego la acción ascendente. Es decir, está dividido primero en lo que Jesús hace cuando es el misterio de la encarnación, pero luego la parte ascendente cuando nos habla de la glorificación que el Padre le da. Sin embargo, yo creo, y eso creo que debería ser muy importante para nosotros, en ese texto se describe el camino, el itinerario de un discípulo. Si alguien quiere ser discípulo, debiera leer este texto y debiera fijarse en las formas verbales de este texto. Yo creo que las formas verbales de este texto muestran cómo debe ser el discipulado. Y me quiero quedar con tres de esas formas verbales. Una, dice: Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse. No aferrarse. El que quiera ser discípulo tendrá que aprender a no aferrarse. Y eso sí que es difícil, ¿verdad? Porque uno se aferra a todo. Uno se aferra a las personas. Uno se aferra al trabajo. Uno se aferra a las cosas. Parece que le echaran pega a uno. Uno no quiere soltarse. Lo digo en serio. Uno no quiere soltarse. Nos cuesta soltarnos. Mire, a ellos les robaron los equipos. Y yo espero que ya se hayan desapegado de los equipos. Porque sí, es verdad, a uno le cuesta mucho. Uno dice: si esa persona me deja, me muero. Porque uno está pegado a ella. Uno dice: bueno, qué cantidad de cosas. Primera actitud de un discípulo: no aferrarse. Si hay algo que caracteriza a Jesús, es que no se aferró a su condición divina, es que no se aferró a su naturaleza divina, sino que se encarnó. Pero segundo, a mí me parece emocionante. Dicen, esto es hermoso. Dice: se humilló. Se ponen serios. Todos se ponen serios enseguida. Me miran así con cara de... Más o menos lo que deben estar pensando: padre, no nos vaya a aplicar eso, ¿verdad? Pues lamento decirles que tenemos que aplicar eso.
El verdadero cristiano no busca pisotear a nadie. El verdadero cristiano no busca imponerse ante nadie. El verdadero cristiano se humilla en el servicio, en el amor y en el perdón. Y eso es humillante. ¿No le ha pasado? ¿Para qué ustedes son muy santos? ¿Para qué ustedes son muy santos? Hoy vinieron a la misa pura gente santa. Mira la cara de santos, de ángeles que tienen. Todos tienen hasta ¿cómo se llama lo de aquí? Aureola, eso tienen. Oiga, señores, yo sé que a veces el amor, yo sé que a veces el perdón, yo sé que a veces el servicio humilla. Y el que quiera ser cristiano tendrá que aprender. A veces uno no quiere servirle a algunas personas. Dígame que a veces usted... Pero si usted es verdadero cristiano, usted le sirve a esas personas. Dígame el perdón. Que a veces uno quisiera que le pasara 10 veces lo que le hizo a uno esa persona. Y no, la palabra te invita a perdonar y amar. Oiga, mis hermanos, lo segundo que caracteriza a un discípulo es que no solo no se apega, sino que además de eso se humilla. Y cuando yo estoy hablando de humillarse, no estoy hablando de perder la dignidad, ¿no? Cuando yo estoy hablando de humillarse, es de servirle al otro, de amar al otro y de perdonar al otro. Soy claro, ¿verdad? Ahora salen las personas, padre, el padre dijo que nos pisotearan. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo estoy hablando de hacerse pequeño. Aquí humillarse es hacerse pequeño, no ser... Que es muy fácil en esta sociedad. En esta sociedad todos nosotros salimos como... Y uno tiene que tener cuidado en eso. Yo el primero tengo que tener cuidado en eso. Porque uno puede dejarse inflar. Y uno se va. Mire, este seminarista ahora tiene unas cápsulas de fe. Y ha tenido un poco de vistas. A mí me da miedo que no quiera tocar el piso, que se vaya a... No, señor seminarista. Si usted es un verdadero cristiano, usted sabe que tiene que ser humilde. La palabra dice, se humilló. Dime si Jesús no nos enseñó eso. ¿Usted escuchó todo lo que pasó hoy? Toda la pasión. Le pegaron, lo escupieron, y se dio cuenta cuál fue la actitud de él, ¿verdad? Bien. Y tercer verbo, que es ya lo máximo, dice, se anonadó. Es decir, llegó hasta la muerte. Y la muerte en cruz, que no es cualquiera. Oigan, necesitamos ser discípulos así. El verdadero discípulo de Jesús es aquel que no se aferra. Deje de andar con tantos apegos. Deje de andar acaparando tanto. A mí me da un miedo la gente que ahorra tanto. O sea, es bueno ahorrar, pero no hay que exagerar, ¿verdad? Hay gente que no come por ahorrar. Y yo digo, ¿y si se muere? No, ustedes se ríen, pero es así. Claro que es bueno ahorrar y claro que es bueno ser responsable con las cosas, ¿verdad? Pero uno no puede ser... Hay gente que no gasta nada porque para mañana. ¿Y qué tal que se muera hoy? Oiga, tampoco sin exageraciones, no se vaya a gastar todo. Pero, insisto, no aferrarse. 2, humillarse, que significa ser servidor, significa perdonar, significa amar. Y tercero, anonadarse. Es preferible ser Abel a ser Caín. Eso lo tenemos que aprender los cristianos. Los cristianos tenemos que entender que es preferible ser Abel y no Caín. Lástima, porque la sociedad nos está invitando cada día a ser Caín. Amén. Y después la palabra que escuchamos en el Evangelio, que es hoy leímos la pasión de Mateo. Se nos narró todo lo que va a suceder en estos días y que vamos a celebrar.
bueno, y ahí podríamos hacer una homilía gigante. Sin embargo, yo quiero detenerme en 4 personajes. Tú a esa pasión te le puedes entrar de distintas maneras. Puedes analizar los personajes. Puedes analizar las escenas. Si te das cuenta, hay varias escenas. Eso parece una obra de teatro. Tiene varias escenas. Yo aquí miramos hoy y encontré varias. Mira, encontré una, el complot contra el Mesías. 2, la unción en Betania. 3, la traición de Judas. 4, la cena pascual. Y así fui encontrando escenas. Esa podría ser otra manera de meditar eso. No solo los personajes, sino también por las escenas. Pero yo quisiera proponerle la de los personajes. Y miremos 4 personajes. El primer personaje es Pedro. A mí me impresiona Pedro. A mí me impresiona Pedro. Y me da miedo ser como Pedro. Cuando el Señor le anunció a Pedro que iba a sufrir, Pedro le dijo: Señor, no vamos a permitir. Es más, era como medio soberbio, porque dijo: de pronto ellos, pero yo no. A mí me da miedo, porque así podemos ser muchos de nosotros, que mientras no hay peligro, mientras no hay problemas, somos del Señor. Y lo alabamos y lo bendecimos, pero cuando llegan las dificultades, lo negamos. Hoy yo creo que la enseñanza de Pedro es linda, porque Pedro nos encarna a nosotros. No se crea mejor que Pedro. Pedro es como usted y como yo, que cuando estamos en las buenas, cuando estamos con las vacas gordas, alabamos, bendecimos, gloria, aleluya, hablamos en lengua, suba la baranda, baja la baranda, hacemos de todo. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, lo negamos. Oiga, que hoy usted piense que no puede ser como Pedro, que usted lo tiene que alabar en todo momento, que usted lo tiene que bendecir en todo momento, cuando las cosas están bien y cuando las cosas no están tan bien. Primer personaje. Segundo personaje, Judas. Pobre Judas. La gente ha hablado muy mal de Judas. A nosotros nos gusta hablar mal de las personas. Y el pobre Judas, a lo largo de la historia, ha llevado juicios uno tras otro: traicionero, traidor, y le hemos dicho de todo a Judas. Pero oiga, Judas tiene un solo defecto: creer que puede mandar a Dios. Y en eso se parece a usted y a mí. Yo de vez en cuando le digo a Dios cómo tienen que ser las cosas. De verdad. Uno está orando y uno le dice: mira, Señor, tú haces esto y después esto y después esto, y todo sale perfecto. Dígame que no le ha pasado. Dígame que no le ha pasado que usted en algún momento de la vida termina diciéndole a Dios qué tiene Dios que hacer. Ese es el pecado de Judas. Judas, ¿qué tenía planeado? ¿Cómo entiendo yo la traición de Judas? Judas dijo: hay que hacer revolución. Y la revolución no se puede hacer con este Señor Jesús que, ay, te perdono, te quiero. No, Judas dijo esto. Judas dijo: aquí hay que buscar la manera de que se arme un zaperoco, un guateque, alguna cosa. Judas dijo: si seguimos como va el Señor, aquí no hay ninguna revolución. ¿Qué revolución va a haber si está hablando del perdón, del amor a los enemigos? Y Judas, ellos estaban esperando era liberarse de los romanos. De Judas, yo me imagino que craneó un plan. Judas dijo: mira, tratando de forzar la voluntad de Dios, Judas dijo: yo lo que hago ahora es, le digo a los discípulos que se armen. Le digo a los discípulos que se armen. Lo vendo. Les digo dónde está para que lo vayan a atrapar. Cuando lo vayan a atrapar, se arma ¿Por qué los discípulos no van a permitir que lo atrapen? Jesús, cuando se vea amenazado, nos dará la orden de ataque y se arma la revolución y echamos a los romanos. Ese era el plan de Judas. Era un plan brillante. ¿De dónde saco yo que este plan? Pedro estaba armado. ¿O no estaba armado Pedro?
¿Llevó espada o no llevó espada? ¿Alcanzó a sacarla o no alcanzó a sacarla? O sea que el plan estaba montadito. Mira que le mandó un machetazo ¿a quién fue? A un soldado romano que había ahí, que se llamaba Malco. Y digo que era un soldado romano, porque lo que dice el texto nos da para pensarlo. Tú sabes, Elvia, que los soldados romanos usaban casco. La única parte que no tenían cubierta era la oreja. Entonces, claro, ¿qué es lo que uno cree que pasó? Le mandó el machetazo a la cabeza, le pegó en el casco y como el casco resbaló y chao la oreja. ¿Ve usted? Y hasta ahí el plan iba bien. Pero lo que pasa es que no se hace la voluntad de nosotros, ni el plan de Judas, sino que se hace la voluntad del Padre Dios. Y la voluntad de Dios no era la violencia, no era esos planes políticos que ellos tenían, sino era salvarnos a través de la cruz. Y por eso Jesús le pone la oreja a Malco, creo que se llama. Otro evangelio nos dice el nombre, Malco, lo sana y le dice a Pedro, Pedro, guarda la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Mire, es tan cierto el plan que Judas después cuando vio que todo le salió mal, fue y se ahorcó. Si el plan de Judas era vender a Jesús, hubiera hecho fiesta, hubiera cogido esas 30 monedas y hubiera armado un parrandón. Pero no, porque su plan no era entregar al maestro. Su plan era que se armara. ¿Dónde está la traición de Judas? En querer que Dios haga las cosas como a él se le ocurre. Ahí hay una tentación gigante. Cuidado, cuidado. Pero tercer personaje que me impacta en la lectura, Simón el Cirene, el de Cirineo. Lo ponen a cargar la cruz. Y ustedes no saben cuántas veces nosotros tenemos que hacer de Cirineo. Pero ojo, no es cargar la cruz del Señor Jesús. Es cargar la cruz del hermano, del caído, claro, del que está ahí. Porque la del Señor ya la cargó él. Y ya Cirene, y ya Simón le ayudó. Pero mi pregunta es, usted, don Iván, usted, don Brando, usted, don Jorge Ernesto, Juancho Ernesto, Carlos Ernesto, algo así es. Usted, don Yesid Manuel, usted ayuda a otros a cargar la cruz. Porque a veces uno no quiere cargar ni la de uno. Pero a mí me encanta que tenemos que ser como Simón. Y a veces hay que ayudar a otro a cargar la cruz. Y hoy valdría la pena pensar en eso. Señor, enséñanos a ayudar a cargar la cruz. Que a veces, Elvia, a veces es con una palabra. A veces es con silencio al lado. A veces uno ayuda a cargar la cruz estando al lado. Porque a veces uno ni puede hacer nada, pero está ahí. A veces es partiendo el pan que uno tiene. ¿Cuántos tenemos un pan grande, una panocha de esa grande, y hay alguien que no tiene? Pues ¿sabes cómo es cargar la cruz? Partir un pan de esos y darle, y comemos dos. Oiga, si no hay Yesid Manuel, Jorge Ernesto, si no hay esa capacidad de ser cirineo, no habrá comunidad. La verdadera comunidad no es rezar juntos. La verdadera comunidad la verdadera comunidad es que nos ayudamos a cargar la cruz. Tú agarras por allá y yo agarro por acá. Y te aseguro que pesa menos. Pesa menos. Tercero, cuarto personaje. ¿Cuántos personajes llevamos? Pedro, Judas, Simón Cirene y claro, el cuarto personaje tiene que ser Jesús de Nazaret. Y voy a decir 3 cosas de Jesús de Nazaret. 1, mira lo bello del texto. Aunque Mateo insiste en que es un complot, nunca Jesús parece víctima del complot. Parece siempre llevar él el control de las cosas.
Qué emocionante, ¿ah? Si te das cuenta, ellos montaron todo. Armaron ese tinglado, lo armaron bien. Sin embargo, Jesús no, o sea, uno no lo ve quejándose ahí. Tú lo ves quejándose, ay, me pegaron muy duro, ay. No. O sea, yo no leí ahí. Una de las palabras, una de las 7 palabras no es, me dio duro. No es esa. Jesús no está en actitud de quejarse, no está en actitud de hacerse víctima, porque Él sabe que está obedeciendo al Padre y que no le están arrebatando la vida, la está entregando. Y ahí sí que hay diferencias. Qué emocionante cuando uno decide sufrir, no cuando lo hacen sufrir. Hay diferencias, ¿verdad? No hay diferencias. Una cosa es cuando te obligan a sufrir y otra cosa es cuando tú entiendes que ese sufrimiento son consecuencia de tus opciones de vida. Yo creo que es eso en Jesús. Por eso lo veo y me encanta. Segundo, me parece un Jesús digno. No solo es un Jesús que protagoniza, sino que es un Jesús digno. No le da la gana de contestarle a Pilatos. No le da la gana. Y Pilato le habla y él... Hasta que Pilato ¿Te das cuenta que Pilato Oiga, si me das cuenta, es una persona... Porque es que uno no puede perder su dignidad. Uno puede sufrir, uno puede pasar momentos distintos, pero uno tiene que saber quién es uno, hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios tiene que salir adelante. Oiga, mis hermanos, ténganlo claro, es digno, pero sobre todo es obediente. Deja que el plan de Dios se desarrolle. Deja que el plan de Dios se desarrolle. Y ese plan es salvación para nosotros. Nos muestra cuál es el camino para vivir la plenitud. El camino para vivir la plenitud es obedecer al Padre. Ojalá aprendamos eso. Ojalá miremos a Jesús y seamos como Jesús, capaces de protagonizar la vida. Jesús, aunque es una pasión, la protagoniza. Hay otros que dejan que su vida la protagonice otros. No, yo voy por donde me lleven. No. Ya llegará ese tiempo. Mientras llega ese tiempo, uno todavía protagoniza su vida. Segundo, digno. No pierda la dignidad. No pierda la dignidad. Y tercero, el camino de salvación es un camino de obediencia al plan de Dios. Por eso lo más difícil es conocer el plan de Dios. Y por eso es el quid del evangelio. Amén. ¿Hemos sido claros? A ver, entonces repito para que nos quedemos claros. El cántico del siervo nos precisa que hay que ser discípulos y unos discípulos que escuchan la palabra de Dios y la viven. 2, el salmo es un salmo de victoria en momentos de dolor. Y ya sabe, en vez de renegar, en vez de maldecir, en vez de decir esas palabrotas que yo no digo, pero que ustedes sí dicen, en vez de eso, cánticos de alabanza. Cánticos de alabanza. Tercero, el discipulado planteado en términos de ese himno cristológico. No aferrarse, humillarse y anonadarse hasta la muerte. Y cuarto, el evangelio con los 4 personajes. Pedro, que encarna a nosotros, que en los momentos buenos cantamos alabanzas, pero que en los momentos malos negamos a Dios. Judas, que trata de torcer el plan de Dios. O sea, la idea de Judas, Dios había hecho un plan y Judas quería que no fuera ese plan, sino de otra manera, porque uno a veces tiene la sensación, como Judas, de que uno es más inteligente que Dios. Tercero, Simón, el sirene, aprender a cargar la cruz, no solo la nuestra, sino ayudar al otro. Ayudar al otro. O sea, yo no estoy diciendo que le quite la cruz al otro. Estoy diciendo que le ayude. Es distinto, ¿verdad? Porque hay señoras expertas en quitarle la cruz a todos los hijos y cargarlas a ella. Pobre señora, con 20 cruces. No, señora, usted no está cumpliendo la palabra.
Yo no estoy diciendo que le vaya a quitar. Hay gente que pasa en la calle, ¿quién quiere darme su cruz? ¿Quién quiere? No, así no. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo eso. Usted carga la suya y cada uno carga la suya. Pero si te puedo ayudar, te ayudo. Y cuarto, Jesús de Nazaret, que protagoniza su historia. 2, digno. Y 3, obediente. Amén.